Ok, voy a hacer un screen share porque saqué unos versículos de la Biblia y entonces vamos a mirar cómo ustedes deben hacer las traducciones. Ok, so aquí tenemos de Marcos 1, 9 al 11. So, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ok, entonces lo que yo hice aquí es el texto en griego. Ok. Aquí está el verbo de donde salió aconteció. Pero si ustedes miren, en verde está todas las preposiciones en estos versículos. Ok, eso tenemos en, apá, eis, upá. Okay. Esos son, y lo puse en rojo, no porque es algo diferente, solamente es porque se combina la preposición aná con el verbo. Entonces, a veces da un poquito más significado al juntar la preposición con un verbo y otras veces no. So, no hay una regla para esto, pero pasa mucho que juntan preposiciones con los verbos. Okay. Aquí tenemos otra vez es y al final aquí en. So, si ustedes miren, aquí tienen en. ¿Cuál es el caso de esta palabra? Ser dativo plural. Exacto. Y es una palabra femenina. So, si ustedes van a decir el paradigma serían el caso dativo es plural, palabra femenina. Eso es un adjetivo, no hemos estudiado esto tanto. Va a tener su forma del diccionario y lo que significa. Ok, so aquí tiene la misma cosa. Ese es el artículo y esta palabra deben reconocer porque es una palabra que tuvimos creo que hace 2 semanas de vocabulario. Ok. So, cuando ustedes están para traducir, van a ver la preposición. Entonces, lo que deben hacer es poner como algo así, o si quieren hacerlo doble, para marcar que está empezando una frase preposicional. Entonces, cuando lleguen al final de la frase preposicional, se pone otra renglones para marcar que todo esto es una frase preposicional y todo eso se debe traducir junto. No se va a mezclar palabras de aquí para significar algo aquí afuera. Todo esto va a ir junto. So, en aquellos días. Pero todo eso va a ser frase preposicional. Entonces, eso les va a ayudar mucho de siempre mantener la cosa un poquito más organizada, porque a veces uno puede pensar que tal palabra está refiriendo a otra, si es un adjetivo o algo, a cuál se refiere, pero al hacer esto en sus traducciones, les ayuda de mantener la cosa junta. ¿Ok? So, otro verbo aquí, Jesús vino de, entonces esa es la palabra vino. Entonces aquí tienen de Nazaret, tes Galileas. So otra vez harían así. Principio de donde está la preposición hasta el final de la frase. Okay. Igual aquí. Es
Entonces se pueden ver aquí en aquellos días, como está en el español, en aquellos días, ¿ok? Pero aquí, él vino para ser bautizado en el Jordán, el río Jordán, ¿ok? Una vez más, la frase completa, pero se pueden ver que en el español tiene en el Jordán, y tuvimos en aquellos días, el español está usando la misma palabra en, pero el griego es dos preposiciones diferentes, en y es, ¿ok? So, pueden ver una vez más el concepto que dijimos de en, porque está pasando dentro de este periodo de tiempo en aquellos días, pero Jesús vino de Nazaret y va a entrar en el río Jordán. Ok, so pueden ver la diferencia de esto y esto, aunque en español se traduce en lo mismo, pero ya el griego se da la cuenta de movimiento con esta segunda preposición aquí de es. Okay. Y va a ser bautizado por Juan. So aquí está la otra frase preposicional. Okay. Entonces, inmediatamente subiendo, so ahora va afuera del agua. Okay. So aquí. Vio dividirse los cielos y el Espíritu Santo como forma de paloma descendió. Okay. Y una vez más. Okay. Descendió sobre él. Okay. So pueden ver aquí diferencia del español de esas dos preposiciones. Porque el Espíritu Santo está viniendo en dirección a, ok, pero está en el sentido en él, ok. Y vino una voz del cielo, ek ton uranon, tú eres, aquí, tú eres el hijo mío. ¿Qué tipo del hijo? El amado, ok. Otra vez, preposición. En quien en ti tengo complacencia. Okay. So, una vez más, fíjense aquí, esta palabra es preposición en, okay. Y vimos que todo esto después es el caso dativo. Y vemos aquí de nuevo en. Y recuerden que la yote es significando el dativo. Ahí también es la palabra tú, ti, okay, del dativo. Tengo complacencia. Profe, Sí. es José Gregorio. Sí. Tengo que practicar mucho sobre los cuatro tipos de las preposiciones que usted que nos está enseñando para poder formar lo que es el texto bíblico. ¿Cuál es la primera parte de la pregunta? Porque observo que por lo menos creemos que se va a estar que traduciendo de una manera inmediata, pero no es así. Hay que ver si es genitivo, dativo. Pero No.
Esto es, sí, esta parte de aprender. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Sí, sí, esto se va con práctica, Sí, se va aprendiendo y mejorando. y el Espíritu Santo que nos va a ayudar y que nos dé sabiduría. Sí, sí, sí. Sí, no. Pero Gracias. ya eso se va aprendiendo, se va dando cuenta Amén, amén. que como se pudieron ver ahí mismo, esta Es muy preposición en importante, siempre está con el dativo. Entonces usted ya al ver este en sabe que viene con el dativo. Lo es muy fácil, importante aprenderse estos primeros pasos sí, para seguir adelantando. sí, sí. Muy importante, en verdad. Sabe que me di cuenta, profe, en el caso del vocabulario de la palabra arsi, la de Arge, principio, las- ajá, eh, eh, el de principio, autoridad y eusousia, que también tiene que ver con autoridad, principio. Y yo ajá. dije, y eso me puso a mí pensar, y yo dije, oye, ¿cómo así? Empecé a investigar y me di cuenta que no es Archie, Ars, Arge. Si lo quiere poner sí, como la J Arsi. española Sí, no, o no hay que poner la como J, Arsi. Me di cuenta que se usa esta palabra para ejemplo, Arsi pastor, pastor principal, sí, sí, pero Arsi es, duque, es Arge. O, Arge, o si lo quiere pronunciar como la CH del alemán, Arg, Arge. ¿Okay? Tiene que Arge, ser esta fuerte porque la, la letra que va así, esa es la XS junto. Sí. ajá. Ok, pero Y lo que me di luce como cuenta un X es G. que Sí. me di cuenta que esas dos palabras y me dio la diferenciación, Ajá. que, que una se usa para decir que algo es principal y exousia es para eh, eh, Autoridad. autoridad. Sí, sí, sí. Gracias, profe. Ajá. Eh, Cuando usted reciba la grabación de esta lección, contesté su pregunta de la semana pasada, de la omega nu del genitivo. Y, al repasar, entendí su pregunta. Solo tiene ahí. Ok. Ok, vamos a tomar unos 5 minutos de descanso. Si no hay otra pregunta, porque ya Tengo, vamos a te- empezar en otra parte. tengo una pregunta, profesor. Sí, Si puede hacer el screenshot de nuevo ok, en el versículo, ok. en la parte donde dice sobre, Ajá, eis auton, ajá, aquí. en el libro de la página 42, dice que eis es en a y entre. Sin embargo, hepi es sobre y encima y huper es sobre y encima de. ¿Por qué eis auton y no hepi auton o huper auton? Pregúntale esto a Marcos. La pregunta en sí Sí, viene sí, no, yo entiendo. eis Sí, significa en, entonces, a y entre, y aquí lo estamos traduciendo como sobre. sí, Esa es la pregunta. sí, no entiendo. Le digo eso de broma porque esto me ha costado a mí también. Yo veo algo y digo, "Ah, pero ¿por qué el hombre hizo esto de esta manera, no de la manera que pienso yo? Por esta misma razón. No puedo decir por qué no usó otra preposición, a menos de que nos está dejando saber que debemos, la verdad, tener la traducción más de que el Espíritu Santo descendió en él. Porque la próxima, si seguimos los próximos versículos, no, nos dice que él está llevado afuera
al desierto por el Espíritu Santo, empujado, mandado por el Espíritu Santo. So puede ser que eso es una mala traducción. Suena tal vez mejor en español, pero la manera de llevar bien el concepto sería tal vez de tenerlo que el Espíritu Santo descendió a él en el sentido de en él. Porque ya de este momento para adelante, todo lo que Jesús hace, todos los milagros y todo está por el Espíritu Santo. Jesús no hace ningún milagro sin la fuerza o poder del Espíritu Santo. Entiendo. Entonces cuando memoricemos ACE, no debemos agregar sobre como una de las posibles traducciones. Sí, eso es donde cuesta para nosotros al empezar a aprender, porque eso es, como lo puedo decir, muchas veces lo que están aquí en los diccionarios son, vamos a decir, palabras, sugerencias de cómo se debe traducir. Pero cuando se llega a tratar de poner lo que suena bien en cualquier idioma, entonces a veces se cambia la cosa un poquito. Porque dicen, bueno, eso suena mejor de esta manera. Pero por eso nosotros aprendemos el griego para ser la autoridad. La exousia, como dijo Gregorio. Ok. ¿Contesté su pregunta? Sí, gracias. Ok. Entonces se va a ver este concepto de conjunciones. Entonces, el concepto de conjunción es una como que hay dos frases y esas dos frases pueden ser frases más o menos iguales o pueden ser frases en que uno depende de la otra frase entonces si vamos a combinar dos frases iguales, entonces se llama conjunciones de coordinación, ¿ok? O si es una frase que es principal y la otra frase da como algo para explicar mejor, entonces se usan conjunciones de subordinación. Entonces él tiene ahí ejemplos. Voy a hacer el screen share para no repetir siempre el texto, para darle a ustedes cosas un poquito diferentes, porque ustedes pueden leer el texto y no me necesitan si solamente uso el libro. Pastor, ahí estoy viendo algo importante, es la palabra gar, que es porque. Se puede usar como subordinación, o sea, con una conjunción de subordinación o una de coordinación. ¿Nos puede dar un ejemplo acerca de gar? Ok, no sé si lo he explicado a través del vocabulario, pero hay unas palabras que el griego usa, por ejemplo, la palabra de, que significa y o pero. Entonces son palabras que son casi siempre la segunda o la tercera palabra en la oración. Pero nosotros cuando vamos a traducir lo ponemos como la primera palabra. Y gar es una de esas palabras y significa más o menos por. So, darle un ejemplo, déjeme buscar aquí rapidito a ver si puedo ver un ejemplo de la Biblia. Lo que pasa es que estas palabras son, como dije, muchas veces son palabras que es, como yo pudiera decir, se llena el espacio o lleva un concepto en griego que muchas veces está, para nosotros, está ahí un poquito de una palabra extra. Lo que no voy a gastar el tiempo en eso, lo que puedo hacer es en esta semana buscar ejemplos de las dos maneras y lo puedo mandar por email, ¿ok? Para no usar el tiempo. Pero lo importante es, si ustedes miren los ejemplos que él puso,
ahí en la parte de arriba de la 45, ella usó el aceite y el azúcar. Okay. So esta y es una conjunción porque el aceite y el azúcar en términos gramaticales son iguales. Okay. Para que el postre fuera rico. Entonces, el postre fuera rico, sería una frase subordinada, porque usted no va a decir el postre fuera rico y dejar la cosa así. Si yo entro en la casa y digo el postre fuera rico, usted se va a quedar diciendo falta algo. Y entonces usted va a saber, yo perdí algo de la frase o algo, porque por sí no tiene sentido. Tiene algo de sentido, pero usted sabe que falta algo en la oración. ¿Ok? Entonces, ahí tiene ejemplo de y como una conjunción coordinada, porque no hay diferencia de aceite y azúcar en el sentido gramatical. Por supuesto, hay diferencia en lo que el sabor que va a tener el postre, ¿no? Si se convierte, si echa dos tazas de aceite y un cuarto de cucharadita de azúcar, el postre no va a salir muy sabroso, ¿ok? Pero ese es el punto de las conjunciones, ¿ok? Entonces ahí en la parte ahí antes de la sección B, te da muchas de esas conjunciones coordinadas que van las cosas juntas. Y entonces en la parte 45 y para la 46, entonces tiene muchas de las conjunciones subordinadas. So, la palabra esa, hati, que quiere decir por qué, y también es casi siempre que se va ¿dónde está? Perdón, Hina, la tercera palabra en la lista ahí, ¿para qué? Eso es igual que el subjuntivo. Es una palabra que casi siempre va a significar que el verbo viene en subjuntivo. ¿Ok? Entonces, por eso, él hizo tal cosa para que sepamos, ya usted sabe, esa para qué viene otra cosa que depende de lo principal de la primera frase. ¿Ok? Entonces, van a ver eso en los apuntes que les mando, pero lo importante para su traducción es fijarse siempre en cuál de las oraciones es la oración principal y cuál es una oración subordinada. Y aunque en la frase subordinada van a tener sustantivos, verbos, adjetivos, saben que este verbo especialmente no es el verbo principal de la oración. So, tienen que buscar cuál es el verbo principal para entender bien el versículo, el tema, lo que sea. ¿Ok? So, una vez más, es bastante... Ahí deberíamos ir al sujeto de la oración, ¿cierto? ¿Cómo? Cuando tenga dos verbos deberíamos mirar como en el español, el sujeto de la oración y con ese se determina cuál es la acción directa y el otro es el verbo, el segundo verbo, mejor dicho. Bueno, ¿O puede no? ser puede ser que tiene eh, dos, eh, dos sujetos y dos verbos, pero yo hice tal cosa para que ustedes hicieran, salieron bien en la prueba, ¿no? So ahí tiene un sujeto principal con un verbo principal, más ustedes salieron bien en la prueba, van a ser parte subordinada, pero aunque hay sujeto y verbo en las dos cosas. Okay. Otra pregunta.
Es bastante, no hay una cosa grande en el sentido de aprender algo gramatical con eso, es solamente darse cuenta cuando se hagan las traducciones, de siempre estar teniendo en mente, tengo que estar seguro cuál de esas oraciones es lo principal y mantener la cosa en orden para, por ejemplo, si van a estudiar una epístola de Pablo o algo así, saber de todas las cosas que él sale con la lista, porque él hace oraciones larguísimas, pero ahí hay un verbo principal y todos los demás son subordinados. Okay. Ok, entonces, si van a la última parte de la lección, van a ver en la página 47 que está el verbo emi, que es el verbo ser. ¿Ok? Entonces, lo que está aquí en la página, si lo pueden ver aquí, esta parte aquí, tiene el verbo y lo que significa. Y entonces, igual que el español, el griego hace lo mismo, tiene la conjuga de los verbos y no hay que usar los pronombres para decirlo en griego como en el español. So yo puedo decir emi o puedo decir ego emi. Ego es yo y yo, entonces ustedes como dicen yo soy o puedo decir soy. No tengo que poner el pronombre. ¿Ok? Lo importante de esto es memorizar esto porque como es un verbo bien principal, un verbo antiguo, no sigue las reglas normales de de conjugar los verbos. Igual que ser, yo soy, tú eres, él es, no es como hablo, hablas, habla, que sigue la regla, el verbo ser, porque es un verbo principal, fundamental, adentro de uno, lleva 2000 años de existir. Entonces, es tan común que está siguiendo reglas antiguas que ya no sabemos, ¿no? Entonces, pero es tan común, se queda así. Es igual que el griego. So, yo soy es emi, tú eres él o ella es estin, nosotros es men, somos o vosotros este, y ustedes o ellos, sin. Ok, so, no sé si ustedes recuerdan, espero que sí, pero si ven en la tercera persona singular la palabra estin, que tiene en paréntesis la nu, que es la nu movible, ¿no? Que aparece o no aparece. La regla normal de la nu es si hay dos vocales, si la palabra termina, si el verbo especialmente termina en una vocal y la próxima palabra empieza con vocal, ellos van a insertar la nu para hacer distinción entre esos dos vocales. Entonces, lo que pasa es que la nu de estin puede ser nu movible. Lo que pasa es que en el Nuevo Testamento, cada vez que aparece este verbo, está entre vocales. So nosotros nunca vemos la forma sin la nu en la Biblia. Si usted lee otro libro, otra cosa del griego del tiempo de Jesús, un libro normal, puede ser que aparece sin la nu, pero para nosotros siempre está con la nu. ¿Ok? La otra cosa de este verbo es, si ustedes miran, van a tener el acento. Por ejemplo, él no lo tiene aquí, pero la última iota debe tener el acento agudo. Pero este es un verbo y hay algunas palabras que son enclíticos, que quiere decir que se pierde el acento. El acento normalmente va y brinca para la palabra anterior.
So, cuando aparece este verbo, casi nunca ustedes van a ver el acento en el verbo. Lo que va a haber es dos acentos en la palabra anterior. So, ahí puedes tener palabras con dos acentos, porque esas palabras enclíticas pierden su acento. Y si quieren aprender todas las reglas de lo que pasa, busquen en el libro de Hell, que aprendamos griego, en el párrafo 170. Él da una explicación de todas las formas y todas las cosas que se puede pasar y cómo pasa. So, este libro de Hell tiene mucha cosa buena de información, ¿ok? Pero hay que memorizar esto, como dije, no va a seguir la regla normal, so hay que memorizar sus formas. Entonces, abajo, próxima a la palabra es la forma de la tercera persona singular en el pasado, de ser. So es él o ella fue. Eso hay que memorizar esos dos porque se va a ver mucho ya en las traducciones. Okay. So, creo, déjame hacer el screen share para estar seguro. So, lo que tocamos hoy es las preposiciones. Lo importante es memorizar los casos en que aparecen y las diferentes maneras que significa, depende del caso, el concepto de las conjunciones y memorizar el verbo ser, que es emi en el griego. Una pregunta, profesor Adler. Sí. ¿Cuál es la dinámica del examen? Ok. Va a ser más o menos unas palabras de vocabulario. Se deben tener memorizado el cuadro. Eso lo puedo decir definitivamente, otras cosas. Pero alguna palabra del vocabulario, si veo que han fallado si todo el mundo ha fallado, por ejemplo, en no darse cuenta de lo que significa arcade, por ejemplo, entonces lo pongo para que ustedes sepan que lo tienen que memorizar las palabras del vocabulario si les falta. Ok. Pero deben tener que yo pongo en blanco el cuadro de las desinencias de los casos y usted lo puede llenar de memoria, por supuesto. Ok, entonces también, si recuerden, hay las 6 reglas de los sustantivos que hablamos la semana pasada. Entonces, lo que he hecho, por ejemplo, pongo parte de la regla y usted tiene que llenar las palabras en blanco, lo que falta. So, por ejemplo, la declinación primera es femenina. Y entonces yo pongo las vocales alfa y eta en blanco y ustedes tienen que poner esto y cosas así. Y de nuevo, como el patrón ese de las preposiciones que miramos hoy, la página 43, tener esto en blanco y usted va llenando esto. Lo que lo voy a dejar es, si usted pone la preposición, no tiene que poner el caso que va. Si usted puede poner el caso, mejor. Pero no voy a exigir esto porque como hay confusión ahí, hay gente que tal vez no vinieron a la clase y no van a saber la cosa que corregí en esta página, pero deben poner por lo menos en este renglón aparece apa, en este renglón aparece ek, cosas así. En el futuro entonces tendría más de traducción. No he llegado a esto todavía porque quiero que ustedes agarren bien el concepto de lo que está pasando, pero ya tienen el concepto, ahora es poner en práctica y eso les va a ayudar mucho a hacer las traducciones. Entonces yo sé que el libro tiene algunos, ha dado, por ejemplo, en esta semana, le da un versículo para traducir. Entonces, en el futuro, si ustedes sienten que la tarea de este libro es suficiente,
Lo puedo dejar así, pero si quieren más cosas para practicar, le puedo dar más palabras o más ejercicio. Para mí, yo no soy una persona de matemática y yo para aprender tuve que hacer un problema 20 veces para tener la confianza que yo sé el material, ¿no? Entonces, no sé si algunos de ustedes son igual que yo o no, pero le puedo dar más ejemplos si quieren. Sí, sería Okay. excelente. So, esta prueba, este examen, si no me equivoco, está entre 40 y 100 puntos. Normalmente, cualquier cosa de información que ustedes me dan se cuenta como un punto. So, 10 palabras de vocabulario valen 10 puntos. El cuadro ese de las desinencias, ahí son 24 espacios, ahí tienen 24 puntos. So, no, aunque salen muchos puntos, no es mucha información en el sentido de tener que, como digo, no están escribiendo 3 páginas para un punto. ¿Ok? Sí, el profesor va a ser un documento que debemos imprimir y llenar a mano, o va a ser en una aplicación, en un website, o lo podemos hacer en la computadora. ¿Cómo usted? Sería más o menos como estaba haciendo vocabulario, Vocabulario y la tarea. Ok, sí, como tarea. gracias. Entonces, no sé si ustedes han podido buscar teclas para hacer la cosa. Veo algunos que escriben la cosa, pero si es más fácil para ustedes escribir, contestar la cosa a mano, no tengo problema si lo puedo leer. Y lo importante es, por ejemplo, no confundir la forma de la upsilon con la nu, porque a veces uno así lo hace rápido. La nu lo hace bien como una B chiquita. Lo que yo hago para mí mismo, la U sale así, bien curviada, con unas cositas arriba, pero la parte de abajo bien curviada para que se pueda saber que es una upsilon. ¿Ok? Profesor Nathan, Ajá. a mí en lo particular me gusta escribir Okay. el juego para yo practicarlo y dar la respuesta. Ok. Otra cosa que quiero mencionar. Las teorías de cómo un estudiante aprende se está cambiando seguramente de cuando usted empezó con la escuela. So, la idea antigua es de que usted se sienta y yo tomo toda la información que yo tengo en la cabeza y lo trato de implantar en el cerebro de ustedes. Y toda la información se trasplante. Pero así ustedes no aprenden. ¿Okay? Piensen que entra, pero no entra. Entonces, usted necesita buscar la manera que le ayuda a usted de aprender bien. So, si es por mirar y escuchar, está bien. Pero otros de ustedes deben pararse y caminar y hablar y practicar las palabras. Otros deben tomar las tarjeticas y poner la raíz de la palabra en la tarjeta y tener otras tarjeticas con todas las desinencias. Y entonces usted toma la desinencia y dice, esa es la desinencia genitiva y esto va aquí con la raíz y así ¿cómo se dice? Interactuar físicamente con las cosas. Otro es solamente hablar o repetir mientras que están escuchando la grabación, usted mismo va repitiendo o explicando esto. Si usted tiene un bebé chiquito que no entiende nada, pero lo explica, y así de esta manera, para usted es la manera que usted va a aprender. No se quede usando la manera antigua porque a veces no funcionó para usted. ¿Ok? Si usted sabe qué tipo, porque yo no soy una persona de escuchar y aprender. Yo tengo que ver la cosa escrita en la pizarra. De esta manera yo aprendo. Pero si me quedo ciego y tengo que escuchar,
voy a estar perdido. ¿Ok? Pero usted necesita buscar su manera de aprender. ¿Ok? Otra pregunta. Tiene esta semana, por eso también no es por eso, pero ya tiene el vocabulario que lo pueden estar aprendiendo, pero aprenden bien las preposiciones y prepararse para la prueba, el examen. ¿Ok? Si les aprieta el tiempo el jueves por la noche a las 7:30, puede dedicar para estudiar para el examen. Vamos a darle gracias al Señor por permitirnos estudiar. Amado Señor, gracias por tu palabra y por lo que en tu misericordia ha permitido hoy que nosotros nos reunamos. Gracias, Señor, porque reúnes a tu iglesia de diferentes lugares para poder aprender más acerca de ti. Por eso estamos no solamente juntos, sino en armonía. Gracias por la vida del profesor Adler, por su familia, por su disposición a enseñarnos, y te pedimos de todo corazón por nuestros hogares, nuestras congregaciones y el avance del Evangelio en América Latina. Te pedimos por nuestros hermanos que no se pudieron hoy conectar, también para que les podamos ayudar a ellos, Señor, en lo que sea posible de nuestras manos. Y guárdanos, Señor, para seguir siendo nosotros luz en medio de las tinieblas. Te agradecemos por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.